Tribunal Popular juzga hoy el servicio militar obligatorio. Más de 230.000 jóvenes españoles se incorporarán a filas en 1990 para prestar este servicio militar en alguna de sus 3 especialidades. De estos, más de 215.000 lo harán de acuerdo con la fórmula del alistamiento universal. Sus destinos fueron decididos ayer domingo por medio del tradicional sorteo de los mozos que se celebró en Sevilla y cuyo desarrollo se pudo seguir por Televisión Española. El resto harán la mili como voluntarios o como cuadros de mando. En el transcurso del debate en directo de esta noche, el fiscal Javier Nar nos expondrá las razones por las cuales él cree que el servicio militar no debería ser obligatorio, mientras que el defensor Ricardo Fernández Deu ponderará las ventajas de este sistema frente a la fórmula del ejército profesional. Cabe recordar, por otra parte, que el tema del servicio militar fue una de las cuestiones estrella de la reciente campaña electoral. Pero conozcamos ya la identidad de las personas que actuarán como jurado esta noche. María José Santos, de Murcia, 34 años, locutora. Enrique Benito, de Burgos, 66 años, jubilado. Esperanza Abarrategui, de Verango, Vizcaya, 47 años, delegada de empresa. José Gerardo Vega, de Gijón, 19 años, estudiante de jardinería. Adelaida Martín, de Granada, 34 años, diplomada en enfermería. Ernesto Comas, de Caldas de Malavella, Girona, 58 años, transportista. Natalia Elvira Arroyo, de Pina de Ebro, Zaragoza, 20 años, peluquera. Francisco Rico, de Elche, Alicante, 35 años, administrativo. Paquita Cabau, de la Torre del Español, Tarragona, 51 años, ama de casa. Salvador Conejero, de Villena, Alicante, 32 años, zapatero. Juana Cardona, de Mahón, Baleares, 18 años, administrativa. Vicente Martínez, de Madrid, 30 años, profesor de lingüística. Bien, estos son, por lo tanto, los miembros del jurado que esta noche deberán emitir su veredicto. Vean ante todo, señoras y señores del jurado, el siguiente informe. Ayer hubo de nuevo sorteo de mozos. La quinta del 90 ya sabe en su mayoría su destino. Más de 230.000 jóvenes se repartirán entre los 3 ejércitos, tierra, mar y aire, durante 12 meses para cumplir el servicio militar obligatorio. Pero que nadie crea que esta obligación ha existido siempre. Fue en el año 1770 cuando se implantó no sin tensiones. Desde entonces, solo la Primera República, con una ley abolicionista de 1873, suspendió la obligatoriedad de la incorporación a filas. Se trata de un tema delicado que se ha debatido con singular atención durante la pasada campaña electoral. Para el PSOE y el PP, el servicio militar debe ser obligatorio y mixto, aunque discrepan en cuanto a la duración. 9 meses mínimo para unos, 6 meses máximo para nosotros. Para otras formaciones políticas como Izquierda Unida, Convergencia y Unió, Centro Democrático y Social o Partido Nacionalista Vasco, la mili no debe ser obligatoria. El ejército debe ser profesional y se debe rebajar sensiblemente su duración. De entre los matices que representan diversas opciones, destacamos el referéndum que propone Izquierda Unida para la división del tema. El ejército español, muy numeroso y poco desarrollado tecnológicamente, puede cambiar su fisonomía en pocos años si el proyecto de modernización previsto por el Ministerio de Defensa se lleva a buen término. De momento, el 76% de los quintos cumple el servicio militar en su región de nacimiento. Otras medidas, como la posibilidad de vestir de paisano fuera del cuartel, ya están también en marcha. Pero la mili de 9 meses aún tardará, al menos lo que dure esta legislatura. Lo que de momento parece que no será reformada es la ley de diciembre de 1984 sobre la objeción de conciencia. Como se sabe, el servicio civil sustitutorio es de mayor duración, 18 meses. Ejército profesional como en Canadá, Reino Unido o Estados Unidos. Ejército mixto como el actual del Estado español. Ejército civil como el sistema suizo. Todos tienen sus pros y sus contras, aunque de momento no parece que las cosas vayan a cambiar sustancialmente en España. Incluso la caída de la curva de natalidad, que afectará a la incorporación a filas a partir de 1995, parece aportar más incógnitas sobre la cuestión. Tribunal Popular juzga hoy, por lo tanto, en directo el servicio militar obligatorio. Se abre la sesión. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Señor Nar, cuando quiera. Gracias, señor. Señoras y señores del jurado,
La defensa nacional es un elemento básico en la seguridad de una sociedad. Es fundamental y es necesario. Y el ejército español tiene fundamentada su columna vertebral en el sistema de reclutamiento que es el servicio militar obligatorio. Y vamos a probar, por lo tanto, que esta defensa nacional, fundamentada en el servicio militar obligatorio, es cara en lo material, deslegitimada en lo moral e ineficaz en lo militar. El servicio militar obligatorio es económicamente muy costoso, 1.100.000 millones de pesetas. Y tiene dos costos el servicio militar obligatorio. El activo, que es lo que cuesta pagar a estos soldados, 900 pesetas por mes, pero el que realmente cuesta, que es el costo pasivo, esto es la diferencia entre lo que se le paga a un soldado y lo que se le debería pagar como funcionario público forzoso que es. Y con una estimación escasa, breve, podríamos decir que son 15.000 pesetas y no 900 pesetas al mes. Más la carga que significa el mantenimiento de estos soldados por parte de sus familias, que son 5.000 pesetas al mes aproximadamente y también estimado muy a la baja. Dos costos importantes para determinar lo que vale el servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio, además, está deslegitimado socialmente. El reclutamiento forzoso es una carga pública, la más grave de todas porque se paga en hombres. Y para ser legítima una carga, tiene que ser admitida socialmente. Es lo que se denomina el impuesto de conscripción. Bien, pues la admisión que se tiene en esta sociedad del servicio militar obligatorio es el 12%, evidentemente en absoluto admitido por esta sociedad. Y la opinión de esta gente, de nuestros compañeros, de nuestros compatriotas, tras el ejercicio del servicio militar obligatorio es malo en un 88%, lo cual significa que el ejército, a través del servicio militar obligatorio, se separa de la sociedad en vez de integrarse en ella. Y ojo, que estoy hablando del servicio militar obligatorio que no del ejército, por cuanto el ejército está, en cuanto a función militar, muy bien conceptuado en nuestra sociedad. Concretamente es uno de los grupos mejor configurados como profesión, al mismo nivel, por mejor dicho, por debajo únicamente de periodistas, médicos, catedráticos y jueces, pero por encima de sacerdotes, empresarios, políticos y diplomáticos. Por lo tanto, nuestra sociedad no es antimilitarista. Lo que es contraria a un sistema absurdo llamado el servicio militar obligatorio. Porque este servicio militar obligatorio configura que nuestras Fuerzas Armadas sean extensivas, napoleónicas, muchos hombres y con fusiles, cuando en este momento lo que se necesita es un ejército moderno, eficaz, de intervención, perfectamente disciplinado y profesionalizado. Tenemos el más bajo índice de equipamiento de toda Europa, solamente por debajo de Portugal, incluso por debajo de la propia Grecia, y el muy bajo nivel de operatividad y de entretenimiento y de mantenimiento. Y me remito a la experiencia de todos nosotros que hemos hecho el servicio militar, que lo consideramos como una experiencia inútil, considerado hoy por el 68% de las personas que salen de su servicio militar. Y frente a este servicio militar obligatorio caro, deslegitimado e ineficaz, propugnamos un ejército profesional eficaz y operativo en pro de nuestra mejor defensa nacional. Y por ello pediremos un veredicto de culpabilidad para el servicio militar obligatorio. Gracias. Muy bien, gracias, señor Marc. Silencio, por favor. Con la venia, señoras y señores del jurado, yo quiero decirles, antes que ninguna otra cosa, que soy absolutamente contrario, que la defensa es absolutamente contraria a la existencia de los ejércitos y que ojalá algún día los ejércitos desaparezcan de la faz de la tierra. Yo también tengo un hijo, señores, y mi hijo estará un día en edad militar, y a mí tampoco me apetece que mi hijo se prepare para la guerra. Pero hoy por hoy los ejércitos, desgraciadamente, son necesarios. Junto a la diplomacia constituyen el elemento de disuasión más importante con el que cuentan los estados modernos. Y aceptada esa necesidad, esa imperiosa necesidad de momento, hemos de concluir que solo tenemos dos posibilidades: elegir un servicio militar obligatorio, como el que tenemos ahora, un ejército de reemplazo, o recurrir a un ejército profesional. Y ustedes, señoras y señores miembros del jurado, tienen el derecho de conocer exactamente lo que quiere decir cada una de esas dos cosas. Tienen derecho a conocer que si dicen culpable estarán apostando por un ejército profesional, y si dicen inocente lo estarán haciendo por un ejército de recluta universal obligatoria, que es el que tenemos en España. Por lo tanto, les voy a decir lo que significa todo eso para que ustedes lo sepan. En primer lugar, y para empezar, de los 25 países que constituyen Europa, la Europa occidental y la oriental, solo el Reino Unido y Luxemburgo tienen un ejército profesional. En Estados Unidos también existe,
Y ahí en estos momentos el Congreso y el Senado están revisando ese planteamiento porque se ha revelado muy inconveniente en todos los sentidos. El servicio militar obligatorio, que es el que tenemos en España, señoras y señores del jurado, es mucho más barato y mucho menos costoso, por consiguiente, aunque mucho más eficaz. Lo que ha dicho el fiscal es mentira. Eso de que cuesta 1.200.000 millones es mentira, porque los presupuestos generales de defensa, todos, ascienden a 757.000 millones. Difícilmente puede entonces producirse lo que dice el fiscal. Y si tuviéramos un ejército profesional, tendríamos que pagar 716.000 millones de pesetas más, que saldrían, naturalmente, del bolsillo de todos ustedes, del bolsillo de los contribuyentes. Realizar el servicio militar es un deber, pero también es un derecho que emana la Constitución, en su artículo 30.1 y 2. Por consiguiente, hacer un ejército profesional quiere decir modificar el texto constitucional. Eso no lo dice el fiscal, ni lo dicen quienes lo patrocinan, porque saben que eso fue objeto, la Constitución fue objeto de un consenso de las fuerzas políticas y que retocarla implicaría consecuencias probablemente muy graves para la sociedad española. En un ejército de reemplazo, los soldados provienen de toda la sociedad, sin distinción de fortuna personal, sin distinción de clase social. Es el nexo más importante del ejército con la sociedad. El ejército profesional, en cambio, es un quiste, señores, es un gueto, porque quienes lo forman son personas que no tienen acceso a otros medios de trabajo y que se conforman con sueldos exiguos porque no tienen donde agarrarse. ¿Y quiénes son esas personas? Son los marginados, son los desheredados, son los parias. Un ejército profesional, se lo digo de verdad, es un ejército de parias, como se ha demostrado en los Estados Unidos, donde quieren modificar precisamente la realidad existente en estos momentos. Las tesis del fiscal vienen a dar a entender que esos 700.000 marginados que tenemos en España se conviertan de la noche a la mañana en quienes vengan a defendernos. Y a mí eso, señores, me da miedo, me da mucho miedo. El servicio militar ahora mismo está estructurado en una forma que no rompe la vida de los muchachos, que se incorporan a los 18 años, después de haber terminado el BUP o la formación profesional. Se conceden prórrogas por estudios, milicia universitaria. Los mayores de 26 años hacen solo 6 meses de mili. Los deportistas tienen también prórroga. Existe un voluntariado especial entre 18 y 36 meses que permite la adquisición de conocimientos útiles para la vida civil y, además, un puesto de trabajo garantizado en su día. Está regulada la objeción de conciencia. Sí, señoría. El ejército de recluta universal, señores, es una conquista de la sociedad democrática porque todos los ciudadanos se comprometen en la defensa de su país. Y la identificación de los ejércitos con los ideales del pueblo a nosotros nos parece algo fundamentalmente importante. Proponer un ejército profesional es, entiéndanlo claramente, señores, es dar un paso atrás en la historia. Es pedir que sean los pobres y los desheredados únicamente los que vengan a sacarnos una vez más las castañas del fuego. Y no hablo de golpes de Estado, ni de involuciones, ni de atentados contra la sociedad, aunque la historia es pródiga en estos casos. Pero que constituyen un peligro no existe la más mínima duda. La libertad que se disfruta, termino ya, señoría, la libertad que se disfruta hay que estar dispuesto a defenderla. Y quien no la defienda no es digno de mantenerla, no es digno de disfrutarla. Eso es todo y, por consiguiente, al término de este proceso, la defensa solicitará de ustedes un veredicto de inocencia. Muchas gracias. Muy bien. Silencio, por favor. Bien. En aras de la brevedad y de la concisión vamos a darle fluidez a este juicio. ¿Quiere llamar el fiscal a su primer testigo? Sí, señor. Llamamos al teniente general don Juan Luis Cano Evia, diplomado de Estado Mayor, agregado militar en las embajadas españolas en Inglaterra, Francia e Irlanda, exdirector de la Escuela de Estado Mayor del Ejército y de la Escuela Superior del Ejército, autor de multitud de libros, entre ellos el último, La Guerra y la Paz. Muy bien, que comparezca el teniente general Cano Evia. Señor Cano, por favor. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Siéntese el testigo. Adelante, señor Nart. Con la venia. Teniente general, ¿le parece a usted satisfactoria para la defensa nacional el reclutamiento mediante el servicio militar obligatorio?
Concretamente, ¿qué ejército preferiría usted? ¿Uno de servicio militar obligatorio o uno profesional voluntario? El voluntario profesional. ¿Por qué? Primero, por razón de eficacia. La primera razón. Segunda, quiero decir, y perdón por que sé que debo ser muy escueto, que me estoy refiriendo a España, porque no se puede medir a todos los países con el mismo metro. Segunda, porque parece ser que la sociedad española ahora lo pide, y esta es una razón muy poderosa para mí. Y tercera, por no hablar de más, de que, por lo que he oído en las presentaciones de la Fiscalía y de la Defensa, de que no es más caro que el otro. ¿Cómo que no es más caro? ¿Cuáles son los costos de un servicio militar obligatorio y de un ejército profesional voluntario adecuado para España? El ejército profesional, mirado el problema económico en un sentido amplio, de inversiones en material, de desgastes de material, es más económico porque se quema mucho material con el ejército actualmente de reemplazo, precisamente por la necesidad de instruir mucha gente. Cuando la gente está instruida hay que volver de nuevo a instruir a otros, el material se desgasta, la gente no está bien formada, pero no quiero entrar solo en eso. Creo que hay un equívoco muy grande en comparar lo que costaría un ejército voluntario, un ejército profesional, con lo que cuesta hoy el soldado. Si se piensa que el soldado en nuestro siglo y en nuestro país exige una dignidad especial en el trato, y si se piensa que un soldado no puede hoy ganar 900 pesetas, 30 pesetas diarias, que es lo que gana, y que a un soldado hay que darle, en un país civilizado y con unas posibilidades económicas, unos emolumentos muy superiores a eso, quizá 10 veces superiores, entonces las diferencias entre el ejército profesional y el ejército voluntario, incluso en lo que se refiere a retribución del soldado, se igualan porque el ejército profesional necesita menos soldados, aunque se les pague un poco más. Con lo cual, evidentemente, no es más caro el ejército profesional. No es más caro. Yo le quería hacer una pregunta. Hay una frase conocida de un importante tratadista, el capitán Liddell-Hart, que dice: los ejércitos de leva, los ejércitos obligatorios, están hechos para que se luzcan ante ellos los ejércitos profesionales. ¿Está usted de acuerdo con esta frase? Esto es cierto, lo dijo él en la década de los años 20, porque Liddell-Hart ha sido probablemente el mejor crítico militar de este siglo, y ya en los años 20 vio como la guerra iba caminando desde aquella guerra de la Revolución Francesa, que pedía grandes masas, a unas nuevas situaciones en que lo que se pide es mucha capacidad, y que se haga la guerra con menor número de gente, y que ya no es necesario aquellas reclutas masivas a que obligaba aquella situación. Hace falta un ejército profesionalizado. Usted fue miembro del Instituto de Estudios Constitucionales. Sí. Y en este Instituto de Estudios Constitucionales se planteó el tema de la constitucionalidad del servicio militar obligatorio o del ejército profesional. ¿Es inconstitucional el ejército profesional? No es inconstitucional, y lo puedo afirmar rotundamente, no solo porque es mi forma de pensar, sino porque se me va a permitir hacer una comparación. Cuando se reúnen los cardenales para elegir un papa, se dice, el que no sea creyente, pues no, que el Espíritu Santo inspira, y aunque los cardenales piensen equivocadamente, el papa que sale elegido es el papa bueno. Entonces, cuando miramos a lo que la Constitución nuestra dice o permite, tenemos que mirar no tanto a lo que pensamos, ni siquiera a lo que pensaron los que redactaron la Constitución, sino a lo que se escribió. Y en la Constitución se escribieron dos frases. Primero, es un deber y un honor de los españoles defender a España. Eso es exactamente igual que en los Estados Unidos, donde tienen ejército profesional. Y una última pregunta. Segundo, sí. Termina ya, fiscal. Es también en relación con los Estados Unidos, se fijarán en su día, por la ley, las condiciones de exención del servicio militar obligatorio. Habla de servicio militar obligatorio, igual que se habla en los Estados Unidos. El gran problema, que no lo resuelve la Constitución, es si ese servicio militar es obligatorio en tiempo de guerra o en determinadas circunstancias o no. ¿Qué ejército es más democrático, uno obligatorio o uno profesional? ¿Puede contestar brevemente, Sí, testigo? muy brevemente, pero claro, no con un sí o un no. Es más democrático, depende del país. La razón de ser o la esencia de la democracia, se discute hoy mucho, está en una expresión que es la soberanía popular. Esa es la referencia más grande que hay para encontrar
calificar de democrático o no a un pueblo. Entonces, en el país donde la inmensa mayoría del país no quiera un servicio militar obligatorio, lo democrático es hacer lo que quiere el país. Viceversa, si un país lo quiere, lo democrático es hacer y en este caso, en España, la mayoría queremos abrogar el servicio militar obligatorio. Muchas gracias, señor. Muy bien. No, por favor. El testigo. Seguro que el defensor le quiere hacer alguna pregunta al teniente general. Perdón, defensor. General Cano Hevia, ¿cuándo inició usted su carrera militar? ¿En qué año? En el año 36. ¿Hizo usted la guerra civil? No, sí, participé en la guerra civil, pero mi carrera militar la inicié el año 42, cuando salí de la academia. Dígame una cosa, general, ¿qué diferencia encuentra usted entre el ejército de entonces y el ejército de la España democrática? Diferencias significativas, sustanciales. Bueno, diferencias enormes, grandes, pero no porque se emplee la España democrática o no democrática. Cuando yo salí teniente de artillería, entonces no había radares, entonces... ¿La única diferencia es que tenemos más radares ahora que entonces? No había radares, había muy pocos carros de combate, la aviación no era como es ahora, no había cohetes, no había misiles. Entonces, esto es un indicativo solo. Los medios de transmisiones de ahora son más modernos y el ejército ha evolucionado mucho, pero ha evolucionado también socialmente, porque también los soldados son distintos de los que eran. Son distintos de los que eran, naturalmente, porque se incorporan todos los años a filas nuevos contingentes. Usted ha dicho que es más caro un ejército de reemplazo, el que tenemos ahora, que un ejército profesional. Mire usted, general, este es el informe efectuado por el Ministerio de Defensa. Ruego al señor presidente que permita que sea repartido entre los miembros del jurado para que puedan ver lo que cuesta un soldado de reemplazo y lo que cuesta un soldado profesional. El de reemplazo cuesta, teniendo en cuenta que hay 250.000 soldados al año, 80.750 millones de pesetas. El profesional, teniendo en cuenta que serían solo 100.000, es decir, de 250.000 pasaríamos a 100.000, costaría 2.726 millones de pesetas. Dígame usted, general Cano Hevia, ¿cómo se pagaría a esos soldados? ¿De dónde se sacaría ese dinero? Bien, porque yo no quiero tampoco que lo que digo se desvirtúe. Yo no he dicho que sería más caro o más barato, digo que puede ser. Puede ser. Puede ser. Pues ya le digo yo que más no, barato. ¿ya lo ve usted ahí? Bien, entonces yo naturalmente respeto su opinión, pero soy un técnico que he estudiado estas cuestiones. General, es opinión del estudio efectuado por el Ministerio de Defensa. Hay dos documentos que voy a hacer referencia aquí que probablemente no los conoce casi nadie en esta sala. Me parece que es muy difícil hablar de este tema sin conocer esos documentos. Uno es el informe Gates, hecho por 260 especialistas. ¿Qué dice? Informe Gates, sí. Hecho en los Estados Unidos por 260 especialistas de todas las ramas del país, juristas, economistas, para pasar del ejército que había primero, como el nuestro, el ejército forzoso, al voluntario. El informe Gates se inclinó por el pase por una serie de razones, y entre ellas está la económica. Por la presión de la guerra de Vietnam, fundamentalmente. Protesto, señor. No, perdón, económica. Pero es más, se ha dicho antes aquí que ahora los Estados Unidos están cambiando. Y ha habido, hace 3 años, otro informe en los Estados Unidos, que es el informe Gaspar Weinberger, que es el primer ministro de Defensa que tuvo el presidente Reagan, que se ha reiterado en todas las conclusiones del informe Pero el Gates. señor Weinberger no está en estos momentos ni en el Congreso ni en el Senado norteamericano. ¿Qué haría usted entonces con los cuadros, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas que hubiese que eliminar? Porque claro, si hace usted un ejército profesional y de 250.000 hombres pasa usted a 100.000, tendrá que eliminar algunos. ¿Qué hace usted con ellos, general? Vamos a entendernos, señor defensor. El que yo prefiera un sistema y me parezca mejor es un problema, y otro problema es cómo se pasa a él. Yo pienso que cuando un país, por imperativo de los tiempos, tiene que abandonar un sistema y llegar a otro, tienen que producirse unos lapsos de adaptación en la sociedad. Hay que buscar soluciones. Sí, y que probablemente se necesitarían 3, 4, no lo sé, porque eso ya no lo he estudiado. ¿3, 4 qué? 5 años, 3, 4, y que hay que buscar simultáneamente acomodo de las mismas estructuras militares al nuevo sistema, como la buscó los Estados Unidos e Inglaterra, y aquí habrá que buscar ese acomodo. Pero ese es otro problema distinto sobre si es mejor uno o si es mejor otro. Ha hablado usted, solamente una pregunta, señoría, ha hablado usted de que los españoles desean un ejército profesional. ¿Cómo le consta a usted eso? He dicho que sí lo desean. Ah, sí lo desean. Sí lo desean. Muchas gracias. No hay más preguntas, señoría. Gracias. El testigo puede retirarse. La sesión se interrumpe durante unos minutos.
Tribunal Popular juzga hoy el servicio militar obligatorio. Se reanuda la sesión. Señor Fernández Deu, ¿quiere llamar a su primer testigo? Sí, señoría. La defensa llama a declarar al doctor José Antonio Olmeda, profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muy bien. José María Olmeda, por favor. Señor ¿Quiere Olmeda, comparecer? por favor. El alguacil le tomará juramento. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Siéntese. Profesor Olmeda, dígale usted a los miembros del jurado, por favor, desde su punto de vista, ¿qué es mejor para una democracia? ¿Un servicio militar obligatorio como el que tenemos en España o un ejército profesional? Bueno, tenemos ejemplos de democracias reales que funcionan con los dos sistemas, pero lo más frecuente, lo más abundante, son los países que funcionan con servicio militar obligatorio. Dígame usted cuál es la situación actual del servicio militar en España. Me consta que usted lo ha estudiado a fondo. Bueno, la situación es muy lamentable en algunos extremos, precisamente por el comportamiento poco profesional de algunos profesionales. No olvidemos, están muy recientes en la opinión pública distintas situaciones de malos tratos, vejatorios, que por supuesto no se pueden generalizar, pero que sin duda esos existen. malos tratos? ¿Los mozos de reemplazo o los profesionales? Me temo que los castigados son los pobres reclutas. ¿Y los que castigan son? Los profesionales. Los profesionales. ¿Puede usted comparar, por ejemplo, la situación actual con otras experiencias en otros países? Me refiero al caso concreto de los Estados Unidos, profesor. Bueno, es el caso más conocido y aquí quizá lo que se ha olvidado antes comentar el teniente general Cano Hevia es que primero hubo una discusión durante 2 años para acabar con la ley de servicio militar selectivo y luego hasta que se implanta la fuerza voluntaria pasaron 5 años de profundas discusiones. Luego además han tenido graves problemas sociales por la masiva incorporación de sectores sociales más desfavorecidos. Ya, o sea que existen auténticos problemas sociales que se fundamentan en la existencia de un ejército profesional. Diga cuáles son esos problemas a los miembros Bueno, del jurado, el problema es que, y recordemos que cuando se implanta en Estados Unidos en una situación de bonanza económica, quienes se dirigieron precisamente a formar parte del ejército profesional eran precisamente las minorías raciales, es decir, en este caso personas de raza negra, chicanos, es decir, personas de origen mexicano, etc. ¿Qué pasa cuando esos profesionales dejan de servir al ejército porque ya no tienen edad para empuñar las armas y pasan a la vida civil? ¿Qué ocurre? Bueno, el problema, y esto forma parte, digamos, de la cultura general sobre Estados Unidos, es que vemos comportamientos como que un señor se sube a la punta de un rascacielos y se dedica inopinadamente, sin venir a cuento, a disparar a la gente que pasa por la calle, ¿no? Se pueden dar situaciones de ese tipo, Porque indudablemente. son personas que han sido preparadas para matar. Su profesión es esa. Y naturalmente cuando dejan de trabajar en el ejército, porque ya no tienen edad para hacerlo, alguna cosa tienen que hacer. ¿Hay ejemplos en España que puedan servirnos de referencia, de comparación entre una situación y otra? Lamentablemente en España disponemos de algunas unidades profesionales y ¿Por quizá ejemplo? el caso más conocido pueda ser el de la Legión. No hace falta ser de las Islas Canarias, porque allí está radicada esta unidad, para comprender los graves problemas de orden público que ha habido. No solo eso, sino también, por ejemplo, donde estaba localizada antes la Brigada Paracaidista, que era Alcalá de Henares, también ha habido distintos ejemplos, y eso sin contar pues las peleas, los disturbios que han ocasionado en múltiples ocasiones los propios militares de Estados Unidos que están en España, ¿no? Profesor Olmeda. Elija su pregunta porque será la última ya, ¿eh? Sí. ¿Le consta que las unidades profesionales creen problemas de tipo social en todos los países? Notablemente. Esto quiero señalar con brevedad el caso, por ejemplo, de las guerras de las Malvinas, en cuyo conflicto se produjeron situaciones de violación de los soldados argentinos por parte de los gurkas, que no lo olvidemos son tropas profesionales. Los gurkas son profesionales del ejército británico, adiestradas exclusivamente para eso, para matar. Para matar. Muchas gracias, profesor. No hay más preguntas. Muy bien, el fiscal le quiere hacer alguna pregunta al testigo de la defensa. Silencio, por favor. Señor Nart. Señor Nart, de su turno. ¿Qué datos concretos tiene usted de esas violaciones supuestas de soldados gurkas respecto a pobres soldados argentinos? Bueno, esto es moneda
informativa corriente en los textos que yo he podido leer sobre el tema. Mire, en ningún texto que yo he leído sobre la Guerra de las Malvinas, Quizá esté usted mal informado. No, estoy perfectamente bien informado. Se hablan de esas supuestas violaciones. ¿Sabe usted cuántos días lucharon los gurkas en la Guerra de las Malvinas? Realmente lo que hicieron fue abrir el camino a las tropas. No es cierto. Desembarcaron el 18 de junio en Bluff Cove y la guerra terminó el 23 de junio. La guerra comenzó el 26 de mayo. Les dio tiempo de sobra para constatar. Si no, usted, no abrieron el frente. Solo puede contestar al testigo. Sí, yo lo único que quería añadir, si me deja el Ministerio Público, es que efectivamente hicieron esas cuestiones. Si no, pregunte a cualquier... Si tiene tanta precisión para el tema de abrir el frente, cuando en realidad el frente estaba abierto 15 días antes, realmente su eficacia sobre el tema de las violaciones es aproximadamente cero. Una pregunta. No, yo no me dedico a violar a nadie. No, evidentemente no, me refiero en cuanto al tema de su información. Estamos absolutamente convencidos de ello. Silencio, por favor. ¿Conoce usted que tras la guerra de Vietnam se creó una comisión en Estados Unidos, Congreso-Senado conjunta, llamada la Comisión Gates? Acabo de mencionarlo. ¿La conoce? Esa comisión, recuerda usted que se hizo especialmente para justificar la existencia del servicio militar obligatorio. Y tenía como principal planteamiento del Congreso y Senado justamente esa. ¿Lo recuerda? No, creo que su información, una vez más, no es la adecuada. De hecho, lo que se planteó primero fue una comisión previa para suprimir el servicio selectivo, que era como se denominaba entonces, porque precisamente el conflicto de Vietnam estaba dando ocasión a que las pérdidas se concentraban en las minorías raciales más desfavorecidas. Entonces, a raíz de esto, se planteó el tema en una campaña electoral en el año 68, fue Nixon y bueno, el candidato demócrata también lo hizo, y estuvieron 5 años discutiendo durante todas estas cuestiones. ¿Qué conclusión tuvo la Comisión Gates? Pues la conclusión de la Comisión Gates fue que ante los graves problemas que les creaba el ejército vietnamita, que por supuesto no era profesional, intentaron solucionarlas precisamente con un ejército profesional, con el resultado que todos conocemos. ¿Conoce usted el resultado de la Comisión Weinberger? Estados Unidos fue derrotado. Estados Unidos fue derrotado y como es público y notorio, ha sido su gran derrota históricamente en el siglo XX. ¿Y la Comisión Weinberger, conoce usted el resultado de ella? ¿Sobre el ejército obligatorio? No, ¿Qué lo declara, como éxito o como fracaso? Esto no lo conozco, sin embargo, yo le mencionaría un reciente estudio que acaban de hacer 2 oficiales, además, en concreto del Ejército del Aire estadounidense, que cuestionan la eficacia de la fuerza voluntaria, en concreto, en particular, para la Fuerza Aérea. Pues mire usted, la Comisión Weinberger, esto está textualmente del libro que quiero aportar como prueba, concluye que el experimento del ejército voluntario ha sido un completo éxito y que se ha convertido para siempre en una realidad permanente. Queda aportado como prueba, señor. Muy bien. No hay más preguntas. Gracias, señor. Gracias al testigo. Puede retirarse. Tanto el fiscal como el defensor pueden conducir sus interrogatorios por donde les parezca más oportuno, pero a mí me parecería más prudente o más conveniente ceñirnos más a España y al servicio militar obligatorio en España. En fin, el señor fiscal, ¿quiere presentarnos su primera prueba documental? Sí, señor. Que el servicio militar obligatorio es una pérdida de tiempo pertenece al acervo de la experiencia de todos nosotros que hemos hecho el servicio militar. Hemos elegido un caso aislado, una anécdota que pone de manifiesto el sobreempleo de tiempo en el servicio militar obligatorio. El paracaidista es un soldado de élite de nuestro ejército. Según los planes oficiales del ejército español, la preparación básica de un paracaidista dura 2 meses. La primera fase de su entrenamiento está dedicada al aprendizaje de los saltos. Durante 2 semanas, el futuro paracaidista ensayará intensamente la simulación del salto. Solamente después de este intenso ejercicio saltará desde el avión con un paracaídas elemental en salto automático. Un salto sencillo realizado por un hombre joven y seleccionado de una unidad de élite. Fuera de los cuarteles el panorama es bien distinto. En una mañana de entrenamiento, cualquier persona, después de una clase teórica de 1 hora y de ensayar durante unos breves minutos la caída de saltos, los aspirantes estarán listos para lanzarse al vacío. El salto se realiza con mucha mayor dificultad desde pequeñas avionetas a 1.200 metros de altura, tanto con paracaídas militares e incluso en ocasiones con paracaídas direccionales de manejo más complicado. Ventura Sánchez,
Teniente con 32 años de experiencia en la brigada paracaidista, es el monitor del Paraclub Barcelona-Sabadell. El salto civil que vamos a hacer ahora y el salto militar básico de un soldado del Ejército de Tierra de paracaidista es igual. El entrenamiento es exactamente el mismo porque en un principio los militares no saltan con armamento ni nada, si bien luego se prepararán más adelante para ello, pero en un principio los saltos son exactamente igual que los civiles. ¿Y entonces por qué hace falta tanto tiempo para el entrenamiento militar cuando lo hacemos aquí en 5 horas? Bueno, es más gente, hay que preparar... pero vamos, yo creo que en realidad, esto lo creo firmemente, que no es necesario tanto tiempo. El fiscal Javier Nart, para demostrar su tesis, siguió un breve cursillo de un día y en una mañana de viento se lanzó al vacío desde 1200 metros de altitud. Demuestra a Fernández Deu de lo que eres capaz. Sin problemas. Yo esperaba, señoría, que le cayese encima el paracaídas porque estoy acostumbrado a ver a los fantasmas siempre con una sábana puesta. Silencio, por favor. Orden. Orden. Yo quisiera decir, señor, que el señor Fernández Deu fue invitado a coparticipar en esta prueba, Y no quiso. pero como dice la cartilla militar, valor se le supone. Ya. Es que mire usted... Bien. El jurado Como todo- tendrá en cuenta, por lo tanto, que el fiscal se tiró en paracaídas. Sí. Como todo el mundo sabe, tirarse en paracaídas lo hacen hasta los paquetes. Quiero decir, los paquetes, vaya, que los tiran en paracaídas. Ya no hace Silencio, por falta favor. nada. Mire, Orden. Nos señoras, presenta su primera señoras prueba. y señores del jurado, vamos a volver al tema en serio. Miren ustedes este mapa de Europa. Ahí está la Europa occidental y la oriental. Todo lo verde es ejército de recluta obligatoria. Lo rojo es ejército profesional. Creo que es elocuente de todo punto. Pero, en fin, independientemente de eso, yo quiero que vean el contenido de mi prueba documental porque probablemente les resultará ilustrativa. Adelante. El servicio militar es una conquista democrática que se remonta a la Revolución Francesa. Hasta entonces, solo los pobres y los desheredados integraban el ejército, cuando parece evidente que la defensa nacional es un deber y un derecho de todos los ciudadanos y no la misión de un grupo de profesionales. Por otra parte, en España, el servicio militar es la expresión del mandato constitucional. El artículo 30 de nuestra Ley de Leyes establece que la defensa de nuestro territorio es algo que corresponde a todos los españoles. Además, el servicio militar es la fórmula de defensa menos costosa. Unas fuerzas armadas que se nutren de jóvenes de reemplazo supone un costo de 100.000 millones de pesetas anuales. Por el contrario, un ejército profesional de dimensiones mucho más reducidas, es decir, un ejército de asalariados exclusivamente, le costaría al Estado 200.000 millones. Y por si todo ello fuera poco, durante el cumplimiento de su servicio militar, muchachos de todas las procedencias tienen además la ocasión de beneficiarse de la preparación que supone la formación profesional militar, que les faculta a desempeñar con posterioridad en la vida civil oficios diversos que puede suponer su medio de vida en el futuro. Un ejército formado por muchachos que cumplen su compromiso con la sociedad es básicamente un ejército defensivo, al contrario de aquellos otros que han sido concebidos para la agresión o las incursiones fuera de su territorio. Un ejército que se nutre de jóvenes de todas las ideologías, procedencias, niveles económicos y clases sociales es la clara expresión de un pueblo que se defiende a sí mismo. Todos los países de Europa, con la única excepción de Gran Bretaña y el pequeño ducado de Luxemburgo, tienen establecido, como en España, el servicio militar. Y ningún Estado europeo se propone suprimirlo. Si un ejército profesional fuera más eficaz o resultase más barato, es evidente que Europa lo hubiera adoptado. Pero está claro que no es así. Por algo será. Está claro, señores, ejército profesional, ejército agresivo, ejército de reemplazo, ejército de defensa. Eso es todo, El jurado señoría. tendrá en cuenta estas imágenes presentadas por la defensa. Sí, Señor muy brevemente, fiscal, señor, si que quiere es- llamar a su segundo testigo, en Bien. aras del tiempo. Correcto.
Llevamos como testigo al señor don Ignacio Cosidó, licenciado en Ciencias Políticas, analista del Grupo de Estudios Estratégicos, autor de una investigación sobre el servicio militar en España de inminente publicación y conferenciante especializado en defensa y seguridad internacional. Muy bien, Ignacio Cosidó, por favor, ¿quiere comparecer? Señor Cosidó, por favor. El alguacil le tomará juramento. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Siéntese. Adelante, señor Nart, es su turno. Con la venia, ¿cree usted que se tiene de pie esa afirmación de que el ejército profesional es un ejército de agresión y que el ejército obligatorio es un ejército de paz? Yo creo que no se tiene tanto desde un punto de vista teórico como desde un análisis de la situación real, ¿no? Yo creo que el ejército canadiense es un ejército reclutado exclusivamente con voluntarios y no es un ejército eminentemente agresivo. ¿Y el francés? Y el francés es un ejército obligatorio. Yo creo que tampoco se le puede otorgar, en principio, una agresividad excesiva, ¿no? Y las intervenciones francesas en Chad, por ejemplo, en República Centroafricana, Gabón, Mauritania, el rosario permanente de las intervenciones del ejército francés obligatorio y de paz, ¿qué le parece a usted? Yo creo que un ejército es más agresivo o menos agresivo en función de la política de defensa de cada país, no en función del tipo de reclutamiento. Ni es más ni es menos. Efectivamente, estamos completamente de acuerdo. Bien, una segunda pregunta. ¿Por qué es, según dice o según no dice el señor defensor, más caro, en el caso de que lo sea, un ejército profesional respecto a un ejército obligatorio? Hombre, yo la verdad es que no he tenido oportunidad, porque nunca se ha publicado, un desarrollo más amplio de ese estudio de defensa. No obstante, sí diré que el análisis de costes comparativos de modelos de reclutamientos es un análisis económico mucho más complicado de lo que se traduce en lo que yo he podido ver en ese informe. Y aún así, con todo, he de decir que no me parece en absoluto disparatado. Es decir, un ejército profesional supone, en principio, en gasto de personal directo, 80.000 millones. Lo que ocurre que hay que considerar, como muy bien decía antes... 80.000 millones más. 80.000 millones de pesetas más. Ellos Correcto. dicen 100.000 más. Yo digo que supone 80.000 millones más, según mi investigación y mi modelo. Como decía, hay que considerar otros factores, y es, en primer lugar, el coste de oportunidad que supone un servicio militar obligatorio frente a uno voluntario. En segundo lugar, los impuestos encubiertos indirectos que las familias tienen que dar a los jóvenes que van al servicio militar para poder tener en ese servicio militar unas condiciones de vida mínimas, es decir, comprar pasta de dientes, comprar un paquete de cigarros, etc. Y en tercer lugar, también habría que ver las incidencias del modelo de reclutamiento sobre la utilización del material y sobre la eficacia. No se puede hablar solamente de costes sin hablar de eficacia, sin hablar de contingente necesario para cubrir esas necesidades de defensa. Sobre todo cuando lo que se pretende es seguir pagando 900 pesetas al mes a estos funcionarios públicos forzosos que son los reclutas. Sí, yo la conclusión fundamental a la que llego en mi estudio, y ya digo que el análisis económico es realmente complicado, es que podríamos tener en nuestro país un modelo de servicio militar voluntario sin apenas variación de nuestro gasto en defensa. ¿Y cuál sería más eficaz, el profesional voluntario o el obligatorio que tenemos ahora? Yo creo que desde un punto de vista operativo, un servicio militar voluntario es más eficaz que un servicio militar obligatorio. ¿Sobre qué factores? Bueno, tanto porque permite triplicar el tiempo inicial de formación, porque intensifica la calidad de esa formación al tener que formar un contingente mucho menor de hombres, porque triplica al menos el tiempo de servicio, porque permite dotar a menos hombres con un mejor equipo en un campo de batalla hacia el que se tiende con niveles de mortandad o hostilidad cada vez mayores, porque en definitiva permite una mayor cohesión en las unidades y permite una motivación de aquel que asume que se ve recompensado y que su función es la defensa del país. Yo creo que una de las graves deficiencias de nuestro servicio militar voluntario obligatorio es que no sabe motivar a los ciudadanos de manera adecuada, ¿no? El servicio militar obligatorio, el ejército profesional es una profesión tan digna como cualquier otra y no para marginales, como dice el señor defensor. No hay más preguntas, señor. Es el turno del defensor, por cierto. Adelante. Silencio, por favor. No tergiverse usted lo que dice el defensor, que el defensor no dice eso. Lo que dice el defensor es que un ejército profesional necesariamente está integrado por personas de esas características. Señor Cosidó, es exactamente lo que yo he dicho, si usted sabe escuchar. Señor Nar, usted no ha dicho eso y lo sabe muy bien. Pero en fin, no voy Caballeros, tendré que ponerles firmes. Usted en su estudio, señor Cosidó, que he leído con mucha atención, habla de que pasar del actual modelo de ejército al que usted propone costaría unos 54.000 millones de pesetas más.
Usted mismo reconoce. No son 54.000, son 716.000 más. Pero, en fin, vamos a darlo por bueno si a usted le apetece. Protesto, señor. ¿De dónde sale todo Protesto, esto? señor. No, es decir, ¿Por qué yo por creo... 54.000 sino 80.000 si hubiera sabido escuchar? Bien, yo Perdone, ruego, yo no tengo ruego por qué al tomar... Señor, Señoría, Fernández, por perdóneme, favor, señoría. Ruego tanto al fiscal como al defensor que olviden ya este baile de cifras, que no nos va a conducir El a nada. defensor olvida el porque baile de cifras, todos. pero lo que no puede hacer el fiscal es pretender que yo tome por buenos sus datos cuando son producto de la falacia. Y lo que yo aporto es un estudio del Ministerio de Defensa. Por Muy favor, bien, no usted compare maneja los con nada. datos del Ministerio de No Defensa compare- y el fiscal maneja otros datos. Perfecto. Por favor, Pero a mí... olviden vamos a ver, no, el sí, baile vamos de a ver. cifras. Vamos a olvidarnos de las cifras. ¿De dónde Contemplemos tiene, otros aspectos ¿de del dónde servicio tiene militar. que salir, señor Cosidó, ese dinero que sirve para pagar un ejército profesional? Yo ya he dicho... No, pero dígame de dónde, por favor. Yo he defendido la tesis de que un servicio militar voluntario, en principio, y también está apoyado por el teniente general que ha actuado como testigo por el fiscal, Claro. en principio no sale más caro o no tiene por qué salir más caro que un servicio militar obligatorio. Depende de qué servicio militar obligatorio y qué voluntario. El modelo que yo he propuesto en mi investigación tiene al final... No tiene variación el gasto de defensa en España. Claro, no tiene variación. ¿Saben ustedes por qué? Porque dice que hay que pagarles a los soldados 60.000 pesetas al mes. Y ya me contarán ustedes a quién se puede contratar con 60.000 pesetas al mes. Está aquí en su informe. Ya me contarán ustedes. La media de retribuciones A que yo licenciados, planteo a no es de centros 60.000 preparados. pesetas, que se le sino de deje 70.000, contestar. y ahí no están incluidos los gastos de Se manutención acepta y la alimentación, protesta, deje con lo cual el ingreso bruto que los soldados tendrían en caso de que esos servicios no los utilizasen sería cercano a las 100.000 pesetas. Y si tienen el Y en el- bolsillo, 60.000. y en empleo, en plan de empleo juvenil se fijaba un salario mínimo de 35.000 pesetas y el salario mínimo interprofesional es de 45.000 pesetas. Dice usted en su informe, este proyecto nace como proyecto político. Nunca perdí de vista que el receptor primero de mi trabajo... Prosiga, Nunca prosiga. perdí de vista, dice usted, que el receptor primero de mi trabajo era un partido político, concretamente el Partido Popular. Es decir, esto es un instrumento de campaña electoral, ¿no? No, este informe es un informe que De la recibí Fundación con una Cano Vázquez fundación... Castillo. No, perdón, se equivoca nuevamente el defensor. ¿no? Es un informe de la Fundación José Canalejas que yo realicé para la Fundación José Canalejas y que la Fundación José Canalejas ha instrumentado en la manera que le ha parecido bien. Sí. En ningún caso yo hice este informe, y eso lo puedo asegurar, para el Partido Popular, en todo caso para el Partido Liberal. Ya, dice usted también en su informe, esta propuesta de servicio militar constituye sin ninguna duda un banderín de enganche electoral del voto joven, como no creo que exista actualmente otro. ¿Se reconoce usted autor de este párrafo? Y precisamente, matizo, muchísimo cuidado, estamos tratando temas de seguridad y defensa nacional y, por tanto, vamos a dejarnos de demagogias y Eso vamos es. a tratar el problema en serio, Eso es. con una reforma sustancial del servicio militar y no simplemente con un baile de cifras de, bueno, yo digo 9, yo digo 8. Sí. Eso lo dirá el juez en todo caso, no usted que está aquí para deponer, para contestar. Lo que sí quiero decirle a los señores y a las señoras miembros del jurado... Silencio, por favor. Silencio. Silencio. Orden. Lo que sí... ¿Le quiere usted hacer alguna otra pregunta al testigo? Lo único que quiero decir para terminar, señoras y señores del jurado, es que el Partido Popular Termine ya. no tomó en consideración este informe y no lo incorporó a su programa electoral. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias al testigo. Puede retirarse. Vamos a dar paso ya a la segunda prueba documental del defensor. Sí, señoría. La Rápidamente. defensa quiere recordar a los miembros del jurado que el ejército profesional es lo que decíamos antes, un gueto. Los soldados profesionales no viven como ustedes, como nosotros, en casas normales, en edificios normales, viven en los cuarteles. Están adiestrados únicamente para la guerra. Esa es la cuestión. Y en una época de distensión, últimamente estamos recibiendo noticias de Europa que nos hablan ya de una distensión evidente, de un descongelamiento de los bloques. En este momento, justamente no es la ocasión, desde nuestro punto de vista más oportuna, para hablar de un ejército profesional, sino de un ejército de reemplazo como el que tenemos en España, reducido al máximo, cuanto menos tiempo mejor. Si en vez de 12 meses pueden ser 9, como ha dicho el partido en el gobierno, que va a poner en funcionamiento durante esta legislatura, mucho mejor todavía. Y si en vez de 9 son 4, mejor aún. Pero que sea ejército de reemplazo, como creo que nuestra siguiente prueba documental pone de manifiesto bien claramente. Como ya ha quedado demostrado, un ejército profesional formado por voluntarios es mucho más caro que el formado por tropas de servicio militar. Pero es que además, hoy por hoy, un ejército profesional sería tanto como organizar la defensa al margen de la Constitución española.
un ejército profesional no cumple el mandato constitucional. Un ejército profesional se aísla socialmente y sus miembros tienden a desarraigarse de la sociedad que han de defender. Por otra parte, los ejércitos profesionales suelen engendrar una dinámica peligrosa, nutrirse de personas procedentes de los sectores sociales más marginados o más desfavorecidos económicamente. Además, es evidente que un ejército profesional, aparte del resto de inconvenientes, es insuficiente. En caso de conflicto real, habría que movilizar igualmente a los ciudadanos y adiestrarlos acelerada e insuficientemente, como la historia reciente demuestra. Un ejército profesional, además, es históricamente un ejército de dominio y de ocupación de otros países. Y por si fuera poco, la concepción de la defensa por medio de un ejército profesional es un salto atrás en la historia. Antes, solo eran soldados los pobres. Ahora todos pueden y han de ser soldados sin distinción de clase ni medios económicos. Un ejército profesional suele acoger a gran número de extranjeros, dándose la paradoja de que tienen encomendada la tarea de defender el país quienes no son ciudadanos del mismo. Por tanto, es evidente que un ejército profesional no conviene a España, salvo que queramos volver a tiempos pasados, salvo que queramos volver a los tiempos de la Guardia Mora, claro ejemplo de soldados profesionales y mercenarios. La defensa nacional es algo que afecta a todos los ciudadanos españoles y el servicio militar es la forma de cumplir el mandato de la Constitución respecto a la defensa nacional. ¿Hay que añadir, señoría? Eso es todo. Muy bien, esta prueba documental de la defensa y ahora vamos a ver la segunda prueba documental del fiscal, de la acusación. ¿La tiene usted a punto, señor Nart? Sí, señor. Los ejércitos profesionales que existen en el mundo, concretamente en la organización de los países más avanzados económicamente, ganan por 4-3 respecto a los de milicia obligatoria, concretamente Japón, Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña. Y desde luego ni Japón, ni Canadá, ni Estados Unidos tienen extranjeros en su ejército. El ejército de leva es un ejército creado en la época napoleónica justamente como factor de agresión. Bien, este es el ejército arcaico, el ejército extensivo. Frente a ello, lo moderno, lo actual, es un ejército profesional en una profesión tan digna como cualquiera otra, como es la profesión de las armas, y no precisamente, reitero, un punto donde vayan a llegar los marginados de nuestra sociedad, sino personas tan absolutamente dignas como cualquiera que está en esta sala, profesionales de la milicia, un ejército moderno para este país que lo necesita. Con Napoleón Bonaparte se inauguró en Europa la era de los ejércitos masificados. Es la concepción del ejército como pueblo en armas, derivada de las ideas de la Revolución Francesa. Durante mucho tiempo la potencia de fuego de un ejército fue directamente proporcional al número de brazos que sostenían los fusiles. En definitiva, el ejército español de hoy sigue los patrones del modelo de ejército napoleónico, cuando la evolución del arte militar y armamento exigen un ejército altamente cualificado en el que el recluta de reemplazo no tiene cabida. Del ejército extensivo de ayer hemos pasado al ejército intensivo y moderno de hoy. Sin recurrir al ejemplo excesivo de la guerra nuclear, la reciente guerra de las Malvinas demostró perfectamente esta situación. El ejército argentino, más numeroso y mejor armado, fue rápidamente derrotado por los británicos, que luchaban a miles de kilómetros de su país. La razón básica de este triunfo radica en el carácter profesional de los soldados británicos, bien entrenados y perfectos conocedores de la complicada tecnología bélica actual, frente al inexperto amateur recluta argentino. La victoria británica fue aplastante, humillante. Bien, queda incorporada, por lo tanto, también esta prueba del fiscal. Y ahora el defensor puede llamar a su segundo testigo. Sí, sin más comentarios, señor Fernández. No, solamente decir que me ha sorprendido mucho escuchar decir al fiscal en su prueba que estaba mejor armado el ejército argentino que el ejército británico en la guerra de las Malvinas, cuando todos sabemos que el ejército británico tenía, por si fuera poco, lo que ya poseía, el apoyo táctico de los Estados Unidos. Y una cosa muy importante, a la guerra de las Malvinas fueron los profesionales y los que no lo eran, lo cual quiere decir que cuando hay guerra van todos. Y cuando Inglaterra participó en la Segunda Guerra Mundial no fueron solo los profesionales. ¿Qué ganamos entonces con un ejército profesional? ¿Termina ya, señor Fernández Deu? Sí, señoría. La defensa llama a declarar a don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Madrid y abogado en ejercicio. Muy bien, doctor Jiménez de Parga, por favor. ¿Quiere acercarse? Señor Jiménez de Parga, por favor. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Siéntese. Muy bien, siéntese el testigo.
Adelante, señor Fernández Deu. Doctor Jiménez de Parga, aquí se ha hablado mucho de la Constitución, de si eso no es posible con la Constitución del 78, cambiar nuestro ejército por un ejército profesional. Yo quiero, y creo que las señoras y los señores miembros del jurado querrán también conocer su opinión al respecto. Yo opino que la Constitución considera un servicio militar obligatorio. El artículo 30 es claro. Sin embargo, la Constitución no es solo el artículo 30. La Constitución tiene un preámbulo en el que se habla de la paz, ese gran derecho que tenemos en el horizonte. Y la Constitución tiene también un artículo, el artículo 14, dedicado especialmente a la igualdad de los españoles. Por eso creo que hay que ver este asunto con ese horizonte de un derecho a la paz, imponiéndose como derecho primero, fundamental y fundante de los demás, y como el derecho a la igualdad. Lo que en cambio no dice la Constitución, y lamento discrepar de uno de los testigos que antes ha informado aquí, no dice la Constitución que la democracia sea necesariamente el resultado de la voluntad de todos los ciudadanos o de la mayoría de ellos, en el sentido de que una voluntad sobre asuntos concretos tenga que ser impuesta. Yo pregunto, si mañana los españoles o cualquier ciudadano de otro país son consultados sobre los impuestos, la mayoría diría que no quiere impuestos. Entonces hay que deducir de esto que los impuestos tienen que ser erradicados del ordenamiento jurídico. Doctor Jiménez de Parga, desde su punto de vista, ¿existe riesgo de que los ejércitos profesionales se levanten contra el poder establecido? Existen riesgos y en nuestra historia no podemos olvidar que el levantamiento del 17-18 de julio del 36 fue iniciado por ejércitos profesionales de la Legión y de los regulares, y que en la democracia el único intento de golpe de Estado fue por fuerzas armadas profesionales. Son hechos que a mí me preocupan enormemente. Doctor Jiménez de Parga, ¿cuál es la función social del ejército en la España de hoy? Yo creo que el ejército realiza una gran función social en el sentido de incorporación de los jóvenes a la sociedad, lo que suele llamarse la socialización de la persona. No podemos fijarnos solo en los muchachos de las grandes ciudades o de una clase social media alta, sino en los muchachos que viven en pueblos aislados y que gracias al tiempo que permanece en el servicio militar toman contacto con otros compañeros, toman contacto con las ciudades, conocen lo que es la vida fuera de su entorno reducido, es decir, se incorporan a la sociedad y tienen un recuerdo grato de esa etapa. Yo tengo que decir que tengo un hijo en este momento prestando el servicio militar, que ayer domingo asistí al acto solemne de la jura de los compañeros que con él forman parte del grupo de aviación en Getafe, y que allí vi más de 1000 muchachos, la mayoría de ellos de pueblos, gente modesta, y que realmente sentían por primera vez en su existencia que formaban parte de España. Doctor, una última algo muy pregunta. Importante. Yo es que quiero subrayar esto. Es decir, tenemos muy poco tiempo, doctor, y quiero que hay me que conteste subrayar una pregunta. esto y hay que dejar esto del Estado español y demás maneras un poco improcedentes de denominarnos. Formaban parte de una comunidad y se sentían allí a gusto y tenían una socialización de la misma. Doctor, una última pregunta. No hay tiempo para más preguntas. Permítame, señor señoría, defensor. es fundamental. Es fundamental, señoría. ¿Puede contestar con un monosílabo sí o no el testigo? Depende de la pregunta, señor. Se la voy a formular concretamente. La supresión de los ejércitos es el objetivo de la sociedad moderna en estos momentos. ¿Usted cree que un ejército profesional favorecería esa supresión o, por el contrario, la obstaculizaría? Un ejército profesional obstaculizaría el horizonte que tenemos de suprimir los ejércitos, suprimir las guerras e implantar la paz. Tendríamos un obstáculo añadido en los profesionales que naturalmente perderían su profesión y su oficio. Muchas gracias, doctor. Gracias Eso es todo. por su brevedad, señor Jiménez de Parga. Silencio, por favor. Señor fiscal, ¿le quiere hacer una o dos preguntas al testigo? Con la venia, vamos a ver.
Usted dice que es inconstitucional el ejército profesional. No, yo he dicho que la Constitución considera el ejército obligatorio, servicio militar obligatorio. Bueno, la Constitución lo que está diciendo en el artículo 30.3 es que se establecerá, es la única vez que se habla del servicio militar obligatorio, los casos y las causas de exención del servicio militar obligatorio, pero habla quizás de en tiempo de paz, en tiempo de guerra, o no dice nada. Como usted sabe, puesto que fue un alumno brillante mío en la facultad, los textos jurídicos se interpretan cuando presentan dudas, buscando la voluntad de sus autores. Si usted sigue los debates que tanto en el Congreso como en el Senado tuvieron lugar en la elaboración de ese precepto, sabe que allí ninguno de los que intervinieron ni siquiera planteó la posibilidad de que no fuese el servicio militar obligatorio. Por tanto, la voluntad del legislador es clara. Ahora bien, si usted lo que me dice es que se podría hacer una interpretación en virtud de la cual esas causas de exención se ampliaran, se modificara, se mejorara el servicio militar, yo le digo que sí, pero es cosa distinta. No, pero mire usted, otro de los padres de la Constitución, Gregorio Peces Barba, que fue presidente del Congreso, justamente lo que dice es que es perfectamente constitucional y que no hace falta modificar la Constitución en la creación de un servicio militar profesional y no obligatorio. Por lo tanto, llegamos a ese viejo axioma que hay tantas opiniones como abogados. Sí, yo creo que la opinión del profesor Peces Barba, que naturalmente tendría que haberla desarrollado más extensamente y fundamentado, creo que él, que formaba parte de aquellas comisiones, entonces por lo menos no dijo nada de eso. Quizás haya cambiado e intente una nueva versión de la Constitución, lo cual me parece muy legítimo. Pero yo sigo pensando, a pesar de todo, que tanto por lo que se dijo en el periodo de la Constituyente, consta en las actas correspondientes del Congreso y del Senado, como por la propia redacción del precepto, si no se modificase ese artículo, difícilmente encajaría. Sí, pero es una opinión contraria, por ejemplo, al catedrático de Derecho Penal Enrique Gimbernat o a perfecto Andrés Ibáñez, que es portavoz, juez y magistrado. Está poniéndose el doctor Jiménez de Parga. Sí. De Jueces para la Democracia. No ha lugar. Usted hablaba de la positiva incidencia de los efectos formativos del servicio militar en los soldados. Según una encuesta del una encuesta del Informe Juventud del año 85, es negativo en el 41% por parte de los jóvenes respecto a la formación profesional en el servicio militar, en la formación cívica y en el desarrollo cultural. Eso no tiene nada que ver con la opinión que usted ha dado y estos son datos de Informe Juventud. Bueno, ese informe, como sabe usted muy bien, los informes, podríamos traer ahora otros informes de sentido contrario. Yo sigo pensando, y tengo no solamente mi experiencia personal, sino mi experiencia familiar, que es bueno que los jóvenes participen de un servicio social importante como es el servicio militar. Es una opinión que naturalmente puede ser interpretada de otra manera. Yo creo que nuestra sociedad necesita ocasiones de integración, lo que se llama en la sociología la socialización de la persona, y si quitamos y dejamos, infringimos el artículo 14 de la igualdad de todos y dejamos que sean los más desfavorecidos por la fortuna lo que asuman esta carga que es un servicio de defensa, estamos violando la Constitución, a mi entender. Pues mire usted, el 60% se exime del servicio militar por prórrogas o por exenciones directas, con lo cual no es para todos, y también las mujeres quedan exentas. No hay igualdad. Lo mismo que los impuestos. Si usted dice cuánto fraude fiscal hay, probablemente mayor fraude fiscal que mayor fraude militar. Entonces no es igualitario. Gracias. No hay más preguntas. Gracias al testigo. Puede retirarse. Bien, son las 10:26. Llegó el momento de las conclusiones definitivas. Le ruego brevedad. 3 minutos, señor Nar, por favor. Sí. Bien, hemos probado que el servicio militar obligatorio no responde a las necesidades de la defensa nacional. Solamente el 29% de los españoles que hicieron el servicio militar en las Fuerzas Armadas creen que las mismas están preparadas para defender a España, según encuestas oficiales. Tenemos un bajo nivel de entrenamiento y un bajo nivel de inversiones en material. Como digo, estamos incluso por debajo de Grecia. Tenemos un bajo nivel de operatividad. Estoy hablando de factores técnicos de lo que son las Fuerzas Armadas, lo que es el servicio militar obligatorio. Y tenemos un nulo conocimiento de las armas sofisticadas. Se acabó el tiempo del mosquetón o del CEDME. Estamos en la época del misil Milán, del Red Eye, del Stinger, de los radares de superficie y sobre todo del teatro de guerra electrónica, para lo cual hay que ser profesional y no un amateur, y además malo.
La columna vertebral de la defensa de España es el ejército basado en el servicio militar obligatorio, un servicio que está repudiado universalmente por nuestra sociedad, solamente lo apoya un 12% y que no es válido militarmente, como hemos indicado. Vuelvo a repetirles aquella frase del brillante tratadista Liddell Hart que dice: los ejércitos obligatorios están para que se luzcan ante ellos los ejércitos profesionales. Y, por ejemplo, un botón, la batalla de Ganso Verde en las Malvinas, donde 500 paracaidistas, patriotas ingleses y no mercenarios, hicieron frente a 1.500 argentinos y los dejaron fuera de combate en escasamente 40 minutos. El ejército profesional es adecuado para las necesidades de España porque es moderno, operativo y eficaz. Y no es más caro, y lo han dicho tanto un teniente general como un estudioso del tema. Personas que evidentemente tienen suficiente autoridad para saber lo que están diciendo. Y básicamente hay un dato que es importante. Aquí de lo que se trata es de que tengamos un ejército en el cual el recluta vale 900 pesetas al mes. Esto es, un funcionario público forzoso a 900 pesetas al mes. Y así las cuentas claro que salen. Pero en cuanto se dignifique a ese soldado y se le pague lo que se tiene que pagar como funcionario público forzoso, pero funcionario público que es, las cuentas de la mili obligatoria ya no salen. Ya no son las cantidades de las que estamos hablando. Con mano de obra gratuita, claro que salen. Con mano de obra dignificada, desde luego no salen. Palabras también del teniente general Cano Hevia, que no solamente mías. Y evidentemente con un servicio militar profesional se racionalizan los costos, se gasta menos en material, se destruye menos en material, porque quien lo maneja es un especialista. Bien. Sin contar, evidentemente, que esto resuelve automáticamente el problema del ejército de la objeción de conciencia. Estados Unidos ya hizo esta conversión en los años 70 y la comisión Weinberger, de lo que es el ministro de Defensa norteamericano, determinó que era un absoluto éxito. Y los 4 países más ricos de lo que es el mundo occidental, Canadá, Estados Unidos, Japón y Gran Bretaña, tienen ejércitos profesionales nacionales. Y el ejército profesional ni es inconstitucional porque, como he dicho, tantos abogados, tantas opiniones, y la opinión del señor presidente que fue del Congreso de Diputados parece tan buena, por lo menos como cualquiera otra, ni evidentemente es un ejército, vamos a llamar mercenarios, que yo me niego a admitirlo de esa manera, porque es una profesión tan digna como cualquiera otra. Voy a hacerles únicamente una mención. Termine ya, señor. Ya termino. De 8 ejércitos profesionales en América, se producen en la época del 45 al 88, 12 golpes de Estado. Y de 11 ejércitos de servicio militar obligatorio, 60 golpes. 11 a 60, 8 a 12. Y, por ejemplo, el nuestro cercano, porque el golpe que hubo aquí el 18 de julio fue un golpe en la península del ejército de leva obligatoria. Y, por lo tanto, tenemos la referencia suficientemente cercana. Yo quisiera concluir, pues muy brevemente, diciendo que ya que el señor Ricardo Fernández Deu tan amante es del servicio militar, aquí tiene usted su CEDME y aquí tiene usted su casco y puede usted hacerlo, que seguramente lo hará muy bien. Silencio, por favor. Y yo por ello... Terminó su tiempo, señor Nart. Terminó su tiempo. Solicito. Silencio. Pide usted, solicita... un veredicto de culpabilidad para el servicio militar obligatorio, nada más. Señor Nart, yo el CEDME y el casco no me lo quedo ni me lo pongo. Y le voy a decir por qué. Pues yo me lo puse. Silencio, por favor. Se lo voy a decir con toda sinceridad. Póngaselo usted porque usted entre pistolas y ametralladoras se encuentra como pez en el agua. No lo puede usted disimular. Silencio, por favor. Se le nota. Orden en la sala. Se le ve el plumero, señor Nart. Hace mucho tiempo que se le ve el plumero. Señoras... Silencio. Con la venia, señor. Sí. 2 minutos, por favor. Señoras y señores del jurado, yo también vengo a pedir un veredicto de culpabilidad y de condena. Para todos los ejércitos del mundo, sean de reemplazo o sean profesionales, me da lo mismo. Quiero también condenar a todos ellos porque mientras existan ejércitos, quiere decir que existen amenazas. Y las amenazas son contrarias a la ley de la paz, que es la que debe imponerse. Pero mientras los ejércitos sean necesarios, sean un mal necesario, hemos de decidir, ustedes han de decidir cómo los quieren, profesionales o de recluta universal obligatoria. Y ustedes tienen derecho a saber cuando estén votando, si dicen culpable, lo que estarán diciendo. Si dicen culpable, estarán dando un salto atrás en la historia. Estarán pidiendo que los pobres y los desheredados sean quienes se hagan cargo de la defensa de este país, que nos saquen las castañas del fuego. Estarán diciendo también que prefieren un ejército clasista, que quieren explotar a los más humildes,
constituir un gueto de 100.000 personas armadas. Ya ha hablado antes el doctor Jiménez de Parga, ya ha hablado antes el profesor Olmeda. Observen que yo no he traído a ningún testigo militar. Y eso que dice el teniente general Cano Evia, que es muy respetable, yo me pregunto por qué no lo dijo cuando estaba en activo, y lo dice ahora, que está en la reserva. Decir culpable y apoyar al ejército profesional, señores, es generar una masa humana con una vida profesional muy corta. A los 35 o a los 40 años, un hombre ya no sirve para el desempeño de la función militar y de las armas como soldado. ¿Qué hacemos entonces con él? ¿Está en condiciones España de aumentar sus pensiones para garantizarles que perciban todos los meses un salario? ¿Los hemos de dejar a su suerte? Y ver, como decía también uno de los testigos, qué es lo que hacen esos profesionales de la guerra cuando no están al servicio de las armas. Significa también doblar los gastos de defensa, incrementar el gasto público, pagar todos los españoles de nuestro bolsillo, lo que supone eso. Un ejército de agresión, señores, y no uno de defensa, es lo que significa un ejército profesional. Y yo me pregunto, ¿a quién hemos de agredir nosotros? En estos momentos en que se está hablando de la distensión, lo más importante es crear un ejército que defienda los intereses de España, pero que no agreda absolutamente a nadie. Sin embargo, si ustedes piensan como la mayoría de los europeos, recuerden ustedes ese mapa todo verde, ese mapa formado por todos los países, la mayoría de ejército de recluta militar obligatoria. Si ustedes piensan eso, entonces estarán diciendo que quieren un ejército para defender a la sociedad civil, no una casta aparte de salvapatrias que acaban sin salvar a nadie y condenando a todos. Termine ya, señor defensor. Señoras y señores del jurado, lo dijo Winston Churchill, la guerra es algo demasiado serio para dejarla solo en manos de los profesionales. Y ya que todavía no es posible la desaparición de los ejércitos, procuramos que la sociedad civil siga participando directa, democrática y mayoritariamente en la defensa de España. Por eso, en nombre de la paz y del progreso, con la vista siempre puesta en la desaparición de los ejércitos, esta defensa solicita de ustedes un veredicto de inocencia. Muchas gracias. Muy bien. Silencio, por favor. Dentro de un minuto conoceremos el veredicto del jurado. Usted también puede formar parte del jurado de Tribunal Popular. Envíenos una carta con estos datos: nombre y apellidos, edad, profesión, lugar de residencia, teléfono y una fotografía reciente, y podrá ser seleccionado como miembro del jurado. Disfruten usted y su acompañante de un fin de semana en Barcelona con todos los gastos pagados y visite la ciudad olímpica. Escriba al apartado de correos 223 de Sant Cugat del Vallès, 08190, Barcelona. ¿Quiere ponerse en pie el portavoz del jurado? Sí, señoría. ¿Cuál es el resultado de la votación? Por 7 votos a 5 encontramos al acusado culpable de los cargos que se le imputan. Tribunal Popular. Silencio, por favor. Tribunal Popular ha emitido, por lo tanto, un veredicto de culpabilidad. Vamos a conocer ahora el resultado de la encuesta efectuada durante la transmisión en directo de este juicio. He aquí los resultados de la encuesta realizada en el transcurso del programa. Los elementos de consulta han sido españoles de entre 18 y 75 años, residentes en municipios de más de 5.000 habitantes. Obtenidas 1.748 respuestas, el margen máximo de error se estima en un más menos 2,39%. A tenor de los resultados globales, el servicio militar obligatorio es considerado culpable en un 53,32% de respuestas, inocente en el 35,87%, mientras que no se han definido el 10,81% de los encuestados. Veamos en el cuadro de resultados por sexos una igualdad casi exacta de veredictos de culpabilidad, tanto en hombres como en mujeres, en torno al 53%. Puede observarse, sin embargo, un mayor porcentaje de respuestas indecisas, entre ellas 14,52%, que entre ellos 6,73%.
Por edades, los más jóvenes, de 18 a 30 años, condenan el servicio militar obligatorio en el 70,32% de respuestas, porcentaje que se reduce hasta el 58,02% en la franja siguiente, de 31 a 50 años, y que cambian su signo entre los mayores de 50 años, 43,95% de veredictos de inocencia. Y por último, en el mapa autonómico, observamos una mayoría de veredictos de culpabilidad en 14 comunidades y tan solo en 3, Cantabria, Extremadura y La Rioja, el veredicto mayoritario ha sido el de indeciso. Muy bien, según los resultados de esta encuesta, por lo tanto, los españoles se muestran mayoritariamente en desacuerdo con el servicio militar obligatorio. Se levanta la sesión.